Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar debatiendo sobre qué podemos esperar del mercado en las siguientes 3 semanas más o menos, es decir, lo que queda de año, es decir, si vamos a ver rally de Navidad o no vamos a ver rally de Navidad o qué podemos esperar al respecto. Pero antes de empezar con el podcast de hoy, como siempre, decirte que tienes mi Instagram, es totalmente gratuito, @arnau_nogués, y por ahí, por historias, comento día a día lo que pienso sobre el mercado, lo que compro, lo que vendo, lo que voy haciendo, lo que pienso, lo que dejo de pensar, etcétera. Y de hecho, es importante que me sigáis si tienes Instagram y te apetece, porque, por ejemplo, la semana pasada, es cierto que también lo comentamos en un podcast y también lo puse en Twitter y, por supuesto, también se lo comenté a los clientes de Boring Capital, pero hablamos sobre que era posible ver unas caídas en el mercado, al menos a corto plazo, y de hecho, sí que es cierto que justo que sea el día siguiente es un poco casualidad, pero desde que lo mencionamos, los mercados, el Nasdaq ha caído un 5%, el Dow Jones casi un 4 y pico, el S&P casi un 5% también, o sea que es interesante que me sigáis por ahí porque, bueno, insisto, es contenido gratuito y oye, quizás podéis agudizar un poquito más el tiro en vuestra operativa. En definitiva, vamos un poquito a darle caña a lo que pensamos o a lo que pienso personalmente que puede ocurrir en el rally de Navidad. Y no quiero engañar a nadie, al final lo que van a hacer los mercados depende en un 99% de lo que ocurra la semana pasada, la semana que viene, el día 12 y el día 13 de diciembre, que son el dato de IPC, de inflación en Estados Unidos, y su posterior rueda de prensa por parte de Jerome Powell, donde sabremos ya cuál es la subida de tipos de interés. Si lo subirán 50 puntos básicos, lo cual significaría que es un ritmo inferior al de estos meses atrás, o si vuelven a subir 75 puntos básicos, lo cual sería agresivo. Para que os hagáis una idea, el mercado descuenta ya con más de un 80% de probabilidad que se suban 50 puntos básicos. Si se subiesen 75 puntos básicos, imagino que sería debido a una situación extraordinaria, de que la inflación haya salido peor de lo esperado. Sinceramente, no lo creo, viendo un poquito los datos de inflación anteriores, viendo también el tema del consumo, etc. Pero en esta vida y sobre todo en la bolsa y en este mercado no se puede descartar nada. No deberíamos descartar nada. En cuanto a ver un rally de Navidad, insisto, y aunque depende de la cifra de inflación, ya sabéis que a mí me gusta mojarme, a mí me gusta decir lo que pienso, pero recordad que yo no soy esclavo de mis opiniones. Es decir, yo hoy puedo decir que opino que vamos a ver rally o que no vamos a ver rally, pero esto no significa que si la semana que viene los datos de inflación me dicen algo totalmente contrario, no significa que no vaya a cambiar de opinión. Al revés, en bolsa todos podemos tener opinión, pero lo más importante es conseguir tener poco ego para cambiarla radicalmente si la realidad macroeconómica nos dicta lo contrario. No hagáis tanto caso a lo que digo, sino haced más caso a lo que hago, a lo que compro, a lo que vendo, porque al final en bolsa... Y más yo, que bueno, pues estoy aquí prácticamente todos los días hablando en podcasts, en Instagram, en redes, etcétera, pues al final digo muchas cosas, obviamente. Pero por favor, lo más importante es dónde pongo el dinero y lo que hago. Y de hecho, si me seguís por Instagram ya lo sabréis, pero es que estamos a menos de 10 días de cumplir 2 meses seguidos sin perder ninguna operación. Ayer cerramos nuestra operación, una operación, que mandamos la idea de inversión el martes, la cerramos ayer jueves, es decir, durante 2 días, en HDSN, Hudson Technologies, y le ganamos un 7,35%. O sea, bastante bien, teniendo en cuenta que el mercado pues está jodido. Y la verdad es que llevamos, creo que de las últimas 9 operaciones hechas, hemos ganado 7... No, hemos ganado 8... No, espera, que ya no sé contar. Hemos ganado 7 y en 2 hemos salido sin pérdida ni ganancia, ¿vale? O sea, en break-even. Eso en los 2 últimos meses, prácticamente. Así que, oye, pues estoy muy contento y los méritos en parte son míos, porque sí, porque al final trabajo en Boring Capital, por supuesto, pero también son de nuestro gran equipo de analistas, de Carlos, de, Martina, que son unos cracks absolutos y pues bastantes de sus ideas de inversión pues nos hacen ganar dinero en este caso. A lo que voy también es que es un poquito irrelevante si vamos a vivir rally o no. Es un poquito irrelevante tratar de predecirlo. O no tratar de predecirlo, pero sí darle demasiada importancia. Porque, tenéis el vivo ejemplo al otro lado del micro.
Yo no sé nunca si va a haber un rally o no. O sea, puedo estimarlo, puedo decir, oye, ahora creo que va a haber una corrección, o ahora creo que va a haber un spike al alza, porque se puede y porque tenemos sensaciones, y si llevas ya mucho tiempo en bolsa, pues eventualmente puedes hasta intuitivamente saber un poquito por dónde van los tiros. Eso sí, pero al final no hace falta saberlo. Con que tengas una operativa definida y realmente sepas lo que estás haciendo, en nuestro caso son comprar configuraciones alcistas, de empresas que no se ven afectadas por los argumentos más controversiales del mercado, que actualmente es la inflación y los tipos, empresas también que están creciendo y que tienen margen de crecimiento. Si al final compras este tipo de empresas y te ciñes a tu operativa que funciona, realmente no tienes tanto que temer sobre si va a haber un rally o no va a haber un rally. Yo es siempre la recomendación que hago. La bolsa no va de predecir. Puedes hacerlo, está bien, mola, pero no va de predecir. La bolsa de lo que va es de rentabilizar tu dinero a través de una operativa con sentido y con gestión de riesgo, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a dar ahora sí mi opinión sobre si creo que va a haber un rally en bolsa de Navidad o no. Independientemente de la inflación, ¿vale? Voy a daros mi opinión antes de que salga el dato. Insisto, luego el dato puede hacerme cambiar de opinión. Pero yo personalmente creo que no. Y tampoco con esto quiero referirme a que vamos a ver un crash, porque tampoco lo creo. Simplemente creo que vamos a lateralizar, incluso una especie de mini tendencia lateral bajista. ¿Por qué? Porque el mercado ya lleva mucha subida, esto lo hablamos ya en un podcast, lleva mucha subida descontando que la Fed pues vaya a subir los tipos de interés de forma más lenta, ¿vale? Entonces, cuando eventualmente esto suceda, el mercado en su gran parte ya lo tendrá descontado. Entonces, tampoco creo que haya mucho margen de subida por ese lado. En otro punto, el dato de inflación puede salir peor de lo esperado. Y yo, de hecho, si me seguís en Twitter, comentamos ayer que Boring Capital este mes no vamos a dar estimaciones, o sea, no vamos a confeccionar nuestra estimación de IPC, porque creemos que tan probable es que salga mejor de lo esperado como peor de lo esperado. Pero siempre, cuando invertimos en bolsa, tenéis que poneros en el peor escenario posible para, pues, ya ir maquinando vuestro plan de gestión de riesgo. Es importante. Entonces, en el caso de que el dato de inflación salga peor de lo estimado, cuidado ahí, porque el mercado lleva desde el mes pasado descontando que la inflación va a seguir en caída libre. Y ojalá lo haga, ojalá lo haga, no lo sé. Pero, insisto, tened ese escenario siempre machacado y siempre preparado. Recordemos que la inflación puede salir peor de lo esperada perfectamente. Al final, recordemos que el empleo sigue siendo fuerte en Estados Unidos, lo cual significa que se siguen pagando sueldos y la gente sigue gastando. El consumo en Black Friday fue récord. Creo que es hace 2 semanas, ¿no? Pues fue récord. Esto significa que la economía al final no se ha parado ni mucho menos, sino que sigue funcionando. Y sabéis que cuando la economía se mueve de forma veloz, pues tiende a generar inflación, ¿vale? Obviamente no digo que la inflación vaya a ser del 10%, por supuestísimo que no, pero es cierto que argumentos sólidos para pensar que el IPC puede salir peor de lo esperado, los hay. También los hay para pensar que puede salir mejor de lo esperado, insisto. Pero aquí yo os estoy dando mi opinión y os estoy dando un poquito mi proceso de pensamiento de ponerme en el peor escenario posible para proteger mi capital y el capital de los clientes. Entonces, esa es mi opinión. Ese es un poquito lo que yo pienso sobre si podemos ver un rally de Navidad o no. Yo personalmente creo que no. Creo que podríamos ver una tendencia lateral bajista. Además, también coincide exactamente con zonas de soporte fuertes, tanto en el Dow Jones como en el S&P 500. Zonas de resistencia, zonas de soporte en el VIX, donde podríamos ver una especie de spike al alza. Ahora, también con el tema del COVID-0 en China, estamos viendo como empresas industriales se están quedando sin supply, porque claro, por ejemplo, Apple es la más clara. Apple ayer informaba a la CNBC que iba a tener un retraso de 3 millones de unidades. ¿Por qué? Porque la COVID-0 está afectando a las fábricas de China y al final pues hace que haya menos trabajadores y que se pueda producir menos. Entonces esto a Apple y a otras muchísimas empresas americanas les afecta. Y la economía está interrelacionada, entonces igual lo que le afecta a Apple también le afecta luego a una empresa de submarinos, que luego le afecta a una de software porque es un SaaS, me explico, ¿no? La economía está interconectada. Entonces al final todo esto son puntitos que, insisto, no es para ponerse corto en el mercado. Yo no estoy corto en el mercado. En Boring Capital actualmente tenemos una posición abierta en largo, apostando al alza, digamos, en swing trade. Pero, pues lo que digo, ¿no? Ayer vendimos Houston Tech con un 7% de rentabilidad y estamos un poquito a la espera, tenemos mucha liquidez, esperando a ver qué pasa en el dato para entrar o no entrar. Entonces, mi recomendación, siempre, sentido común.
Si tú aplicas sentido común en tu operativa, tranquilo que no vas a sufrir. Y ese es un poquito el consejo general que siempre doy. A mí me decís, oye Arnau, eres un pesado, tío, siempre dices lo mismo, pero es que al final es lo que hay. Si me preguntas, oye Arnau, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el mercado? Mi respuesta es no lo sé. Porque no lo sé, ni lo pretendo saber. Tengo una opinión, insisto, puedo tener una opinión, luego puedo cambiarla, puedo hacer muchas cosas, pero no sé lo que va a suceder en el mercado. Y creo que es de pedante decir que lo sabes. O sea, creo que es de ir de subido y al final es mentira, porque, insisto, nadie lo sabe. Aquí se trabaja con probabilidades. Y bueno, pues espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, déjame recordarte un momentito, porfa, que es que en diciembre, a inicios ya sabéis que en Boring Capital tenemos las plazas cerradas normalmente, porque jugamos a eso de que es un servicio un poco premium, así privado, que para quien no lo sepa, damos ideas de inversión, compartimos en tiempo real lo que yo compro, normalmente son ideas en swing trade, es decir, a un corto plazo. Compramos, por ejemplo, hoy y pues tiene un plazo aquello de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Es decir, este tipo de operativa que se adapta muy bien a personas que no pueden dedicarle mucho tiempo y también se adapta muy bien a personas que quieren rentabilizar de forma rápida sus ahorros. Pues eso, normalmente tenemos las plazas cerradas. En diciembre abrimos 5 plazas. Un cliente que hizo la reserva no pudo finalmente pagar porque, bueno, pues por circunstancias familiares. Entonces, que sepáis que hay una plaza libre que si os interesa, os voy a dejar el enlace en la cajita más información del podcast o vais a boringcapital.net o buscáis Boring Capital en Google y os sale y ahí pues podéis solicitar vuestra plaza, ¿vale? Así que nada más, chicos. Por cierto, a partir de 2.000, 3.000 euros suele salir rentable, ¿vale? Si tenéis menos de eso, os apoyo muchísimo a que sigáis aprendiendo, pero creo que no es un servicio para vosotros. Un abrazo, chicos, y gracias por escuchar el podcast.